Chinacota, el Zulia, Puerto Santander, pero en especial el municipio del Zulia ha sido una cantera para el fútbol profesional colombiano. Hoy vamos a conocer la historia de un niño que a punta de esfuerzo, sacrificio, pero sobre todo trabajo muy duro, logró ganarse un puesto, un lugarcito en el corazón de la hinchada del equipo Motilón, del Cúcuta Deportivo. Hoy está con nosotros el señor Víctor Manuel Uribe Palencia. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. De verdad que muchas gracias por la invitación. Y como tú dices, pues tratar de rememorar todas esas vivencias que tuvimos en el fútbol a nivel amateur, profesional, y ahora como formador, ¿no? Claro, Víctor, Víctor Uribe, ¿no? Ese nombre, ese apellido que lo relacionábamos tanto por allá con la parte antioqueña, pero me he dado cuenta que en el municipio del Zulia, Uribe es un apellido también muy tradicional, ¿no? Sí, en el pueblo es muy formal, muy tradicional ese apellido. Somos de los buenos. Víctor, su familia, sus padres, ¿qué son zulianos? Zulianos, mi papá y mi mamá son zulianos de cepa. ¿Deportistas? ¿De dónde viene esa vena deportiva, Víctor? Mi papá cuando joven fue atleta, ¿sí? Corría muchas maratones y eso, y le gustó el fútbol, pero practicándolo no era tan bueno como corriendo. Bueno, no practicó el fútbol su papá entonces. Lo practicaba, pero con los amigos y eso. Cocha, no. Exacto. Sí, señor. Y entonces esa vocación suya, ese inicio suyo, ¿dónde se da, Víctor? Esa primera formación. En el municipio del Zulia. Sí. Una vez fui a ver a jugar a mi hermano mayor, a Toño, que muchos lo conocen. Sí, claro. Y estaba la escuelita del Zulia en ese entonces dirigida por Fabio Palomino. Ajá. Desde ahí, eso fue un sábado, y ya el lunes mi papá me inscribió en la escuela y de ahí empezamos a jugar los torneos de liga acá en Cúcuta. ¿Cuántos años tenía cuando inició, Víctor? Yo creo que tenía alrededor de 10 años, 9, 10 años. En la escuela empezamos con Omar Vázquez, Larry, que era más niño, sí. Yosimar, un poco de muchachos contemporáneos conmigo, y fue donde sacamos ese equipo adelante. Como le digo, el formador era Fabio Palomino Peña. Pero qué gran cantera, ¿no? Los hermanos Vázquez, Yosimar, usted, ¿qué más recuerdas ahí de ese equipo? Sí, habíamos, aparte de ellos, el arquero era Manuel Joilán, un muchacho de Cornejo. También estaba un muchacho que le decían Chepe. Estaba con nosotros un gran amigo que era primo de los Vázquez, que ya no nos acompaña, que es Gerson Ayer Escalante. Aquí pues se me escapan varios nombres, pero fuimos muchos los que hicimos parte de ese gran equipo del Zulia. No, imagínese esa cantera, y que ya con que llegue uno al profesional de esos es mucho. Ahí me están nombrando 3 que fueron profesionales. Sí, 3 que tuvimos la gracia de poder llegar. Por ahí creo que eran muchos más, pero usted sabe que el fútbol es esto, el fútbol es un vaivén, y muchas veces no llega el que más talento tenga, sino influye en otras cosas, ¿no? Sí, claro, obvio. Entonces, pero gracias a Dios nosotros pudimos estar ahí, y Omar y Larry, que aún siguen vigentes en el fútbol, dándole muchas alegrías y enorgulleciendo el nombre de Zulia. Víctor, ahora que hablamos de formación y que me acabas de, para adelantarnos un poquito, ¿qué tanto ha cambiado la formación? ¿Qué notas tú que de pronto antes se hacía, que ahora no se hace, o que ahora se hace y que antes no se hacía? A ver, yo creo que en esto de formación y del fútbol va cambiando mucho la mentalidad. Sí. Nosotros tuvimos, hablo en persona, que tuvimos entrenadores de esos que nos gritaban, nos alentaban, por ahí unos madrazos. Sí, claro. Y nosotros éramos normales. Hoy no, hoy el formador no puede hacer eso. No es que no lo pueda hacer, sino que si lo hace, ya entra en conflicto con los padres o con los niños, no se ve de la misma manera. Yo creo que es la pasión con la que se vivía el fútbol anteriormente por los formadores, es muy distinta a la de ahora. Para nosotros era normal. Yo tuve profesores que de afuera sentían ese fútbol y lo querían transmitir a punta de regaños, no de regaños, como de
de llevarlo uno adelante con esas palabras fuertes pero motivadoras. Sí, como me contaba un amigo anteriormente, ¿no?, en otra entrevista, que decía que el profe Pecoso era uno de los que debía tanto el fútbol que él todavía sentía que debía estar allá y de esa misma manera lo transmitía, paraba allá en la línea. No, eso lo vimos nosotros, por ejemplo, si le nombro profesores que tuvimos en Selección Norte y en equipos, profesor Álvaro Contreras, Fernando Palencia, sí, que eso no se quedaban con nada, pero era la manera de ellos vivir el fútbol. Claro. Yo creo que cada uno tiene su manera, su forma de vivir el fútbol, y me parece me parece una forma auténtica, ¿me hago entender? Hoy por hoy es complicado estar en un proceso de formación, por ahí los papás muchos no les gusta que les digan nada a los niños y eso, sí, pero igual es entendible porque como tal eso va dentro del proceso de formación. Y también los padres lo viven así. Víctor, ¿esto siempre fue delantero o en qué posición empezó? Siempre, pero hubo unos partidos en el profesionalismo que por ahí el profe Quintabani, recién llegué, me utilizó de volante por el costado, sí, un alero. Con el profesor el Nene, que en paz descanse, también jugué en esa posición. Entonces, pero siempre con vocación ofensiva, ¿no? Ah, ok, pero realmente desde el principio, cuando usted se inició, el profe allá del Zulia lo vio y dijo, bueno, delantero, condiciones, sí, delantero, y de ahí nunca más se movió. No, esa era mi posición y pues gracias a Dios tuve la fortuna de siempre estar ahí con el gol, ¿no? Siempre de muy pequeño, goleadores de la Liga de Fútbol. Por eso se dio el llamado a las selecciones norte y como tú dices, siempre estábamos ahí en la parte de arriba. ¿Cuál era, digamos, la característica que usted puede decir con la que usted sobresalía en el frente de ataque? ¿Algún movimiento en especial o...? De por sí no era que muy rápido no era, pero las diagonales y los movimientos arriba eran muy buenos los míos, entonces por eso fueron las características más valiosas que tuve en el fútbol. ¿Goles de cabeza? Sí, preciso mi primer gol fue de cabeza en el profesionalismo contra Millos. Movimientos dentro del área, claro. Diagonales cortas, largas, el salir a pivotear, que es uno de mis fuertes, y saber girar cuando uno está de espalda al arco, creo que también eran movimientos que hacía de forma natural. Claro, y sobre todo que ese movimiento de un centro delantero, jugar de espaldas, que es una de las cosas más difíciles que existe de fútbol para mí. Sí, señor, no cualquiera lo hace porque igual tiene que posicionarse bien, la forma como se gira, cómo se perfila, depende de dónde va el balón, si va arriba o abajo. Entonces eso es algo que, claro, pero como te digo, eso es innato, eso ya nace con uno, ¿no? Lo que hay que perfeccionarlo. Sí, claro. Víctor, después de la escuela ya en el municipio del Zulia, ¿qué siguió ahí en ese recorrido suyo? Estuvimos un año en el Zulia y de ahí pasamos a la escuela Quinta Oriental, ¿sí?, con don Elkin Uribe, que fue uno de los profesores que también me ayudó mucho. Por ahí seguimos en contacto. De ahí pasamos a Inter Cúcuta, una escuela que se formó y creó el doctor Claudio Cogollo, presidente de la liga. Y terminamos en Pal Futuro, que fue cuando quedamos campeones de Primera C, que el presidente del doctor Antonio Manrique. Ajá, claro. Campeones de Primera C y fui goleador a nivel nacional de Primera C. Y después de ahí se dieron todas las convocatorias a lo que fue Selección Norte. Esa Pacifuturo que, bueno, en su entonces, en ese momento, dio mucho de qué hablar, ¿no? Tenían una nómina, un grupo realmente muy bueno. Sí, de verdad que lo conformamos muy bueno. El técnico era Álvaro Prieto. En ese entonces, hace 2 años, había sido asistente técnico en la primera división, creo que con el profesor Álvaro Jesús. Él fue asistente y logramos conformar un equipo muy bueno con muchachos de Cúcuta y varios que trajeron de Cali, de toda esa zona. Pero tuvimos un equipo muy bueno, quedamos campeones jugando un cuadrangular final en Villa del Rosario, donde vino Santa Fe, Cali y Once Caldas, y nosotros salimos campeones. Claro, ese torneo de Primera C, y como bueno, lo hemos venido hablando en otras entrevistas, que tanto falta le hace a Colombia una tercera división, una Primera C, un torneo de reservas. Yo creo que por eso muchos jóvenes o prospectos se han quedado en el camino, porque no tienen dónde mostrarse. Si ya usted como jugador a los 15 o 16 años no está en una B jugando unos minutos, se puede perder en el fútbol. De esa manera hace falta la tercera división en el fútbol colombiano, pero eso ya es trabajo de las empresas privadas, de la DiFútbol, de la DiMayor. En eso pues uno no tiene
tanto conocimiento como por qué no se hace, ¿no? Claro, obvio. Y por eso es que también vemos muchas veces en el fútbol amateur, o sea, se queda uno viendo por ahí que se para un momento a ver un partido y uno dice, uy, pero hermano, qué calidad que hay acá. Y es precisamente por eso, porque muchos de esos jóvenes podrían estar jugando fútbol profesional, pero pues no están las oportunidades, no está ese filtro que exista como para que prueben en una tercera, luego en una segunda. Entonces, claro, obvio. Mucho talento se queda por eso, porque no se brindan las herramientas necesarias para poder dar el salto del fútbol amateur a un profesionalismo. Claro, Víctor. Víctor, Pacifuturo, Selecciones Norte, ¿cómo fue ese paso por las Selecciones Norte? Las Selecciones Norte, pues escogía lo mejor que había, pues entre comillas, lo mejor que había en todos los equipos de Norte de Santander. Tuvimos muy buenas selecciones, con la última llegamos a la tercera fase, que fue en Pasto. Y casi éramos todos los mismos conocidos. Estaba la base de Inter, Pacifuturo, unos de Quinta, y siempre éramos casi el mismo equipo, por eso jugábamos también al fútbol. Y los profes que tuvimos fueron excelentes. Al nivel de Selecciones Norte, me acuerdo del profe Galpón Estrada, Álvaro Contreras, lo repito, Palencia, Arteaga, Juan Francisco Arteaga, que estuvo por acá en un tiempo. Él venía de ser asistente técnico de Pinto en Alianza Lima. Y se me escapan otros, Edgar Zambrano, el profesor Edgar Zambrano. Claro. El preparador físico casi siempre fue Jorge Chaparro, preparador físico del Cúcuta Deportivo. Sí, claro, entonces hicimos un gran grupo. Por ahí ya el Cogollo era el que más colaboraba en ese aspecto de las Selecciones Norte. No era todavía presidente de la liga, pero tenía el Club Inter y era el que más pues, nos colaboraba en todo lo que era la logística y todo eso. Claro. Víctor, en general, no hablemos solo de en las que usted participó, sino en general, ¿por qué será que el fútbol norte santanderiano, teniendo tantos recursos, tanto talento, no concreta los títulos? Lo mismo, parece frase de cajón, sí. Pero no podemos competir con Valle, con Antioquia, con Atlántico, porque tienen todas las herramientas. Antes te decía que el jugador hay que darle las herramientas necesarias para que pueda lograr los objetivos que se plantean a corto y largo plazo. Claro. Aquí en Cúcuta es muy difícil, no tenemos escenarios, no solo hablamos de canchas de fútbol, porque hoy el fútbol es psicológico, mental, pues se maneja el mental, la fuerza que se maneja en el gimnasio, el nutricionista, todo eso. Y hoy por hoy no creo que todavía se esté dando esas cosas aquí en Norte de Santander. Por eso son escasos los títulos que tenemos a nivel de selecciones, creo que son 2. Sí, 3, con el que ganó Juan Carlos Jaime ahora último. Sí. La otra fue la sub-21 que tuvo Nelkin, creo que fue en Medellín. Bien. Y nosotros estamos en Pony Fútbol en ese entonces. Creo que el presidente era Jorge Maldonado en ese entonces. Entonces yo creo que es eso, es brindarle las herramientas a los deportistas para que se puedan formar de tal manera que puedan afrontar el campeonato de la mejor manera. Claro. Trabajar un año, porque si usted va a Valle, si usted va a Antioquia, las selecciones tienen competencia y la empiezan a trabajar de un año hacia atrás. Claro. Aquí las escuelas, creo que las selecciones norte empiezan a trabajar 3 meses antes de empezar el torneo, 4 meses antes. Entonces todo eso son, aunque no piense uno que marca diferencia, sí, la marca. No, sí marca, y la diferencia es muy, muy grande, y sobre todo cuando nos comparamos, así como tú lo dices, con Antioquia, con Valle, y creo que la brecha es muy larga. Sí. Y no es de ahora, es de antes, porque nosotros también lo vivimos. Nosotros llegamos a jugar a Cali y usted veía esos bayunos formados, fornidos, y nosotros unos palillos, pero cuando trabajamos, nosotros gimnasio nunca. Sí, claro. La alimentación también es esencial, y muchas veces para nadie es un secreto que en casa muchos deportistas no se alimentan de la mejor manera. Sí, claro, entonces es ahí donde uno empieza a ver la diferencia. Sí, claro. Víctor, se da ese llamado al Cúcuta Deportivo. A ver, lo del Cúcuta es algo pues que yo creo que le pasa a muy pocas personas, y entre esas estoy yo, ¿no? Que pues yo había dejado de jugar fútbol, estuve en el 2007, creo, cuando estaba Pedro Sarmiento, el profesor Pedro Sarmiento, alcancé a jugar 2 partidos de Copa, y de ahí desistí del fútbol. No seguí jugando,
con la colaboración de unos amigos, pues empecé a trabajar en el IMR, creo, ahí fue donde me ayudó Jorge Buitrago, George, sí. es muy amigo mío y en ese entonces fue el que me tendió la mano. Pasaron 2 años, 3 años y trabajando en el IMR, en el 2011, estábamos jugando a la Copa Marquimoa, la que antes organizaba don Carlos Humberto Ortega. Y jugando con Jorge, con George, nos enfrentamos en la final en enero contra el Cúcuta Primera C, creo que era. Y en esa final fui figura, hice gol, hice expulsar a un jugador que venía de la profesional. No, fue el partido de mi vida, sin pensarlo. No sabía que en la tribuna estaba Ricardo Pérez, el Chicho Pérez, asistente del Cúcuta. Claro. Jugamos el partido, en la noche se hizo la comida y yo me fui para mi casa normal. Cuando prendí mi celular al mediodía del otro día, Chaparro y el profesor César Sánchez ya me estaban escribiendo que porque yo me tenía que presentar a las 8 de la mañana en el estadio y yo no sabía nada, que el Chicho me quería ver y que el nene. Y pues ahí empezó todo eso. Entonces me presenté en el segundo entreno, que fue en la tarde, y de entrada fue fútbol y de entrada hice 2 goles. El martes fue lo mismo, fútbol y hice 2 goles. Entonces todo se dio tan rápido porque fue esa semana. Se contrató, iban a contratar a un argentino de apellido Ramis, me acuerdo tanto. Ramis, era el último contratado. Y ya el nene había hablado conmigo que pues que yo no iba a estar haciendo parte del plantel profesional para jugar, pero sí iba a seguir entrenando y ellos me iban a conseguir un auxilio para que yo jugara ese semestre, entrenara y ya el próximo me quedaba de lleno en el Cúcuta, en la profesional. Cuando el viernes de esa semana hacemos la ronda y la oración y el nene da la noticia que no, que lo de Ramí se cayó y que el último inscrito era yo. Y a los 15 días me convocan por primera vez a un partido de la primera. O sea, lo mío fue tan rápido que ni yo me lo esperaba porque yo no lo creía. Ya después de estar tantos años por fuera, ya de no entrenar y de un momento a otro pues se dio esa oportunidad. Fue una montaña rusa de emociones. De emociones. No creí. Al principio cuando ese lunes me llamaron, tengo que confesarlo que era incrédulo, yo no quería ir, porque no quería otra vez volver a ilusionarme, a mi familia, a mis papás, a mi papá en especial que siempre quiso verme jugar profesional. Entonces yo dije que hablé con personas cercanas y por ahí Dios, no voy a regalarle esa semana a entrenar y si no pasa nada pues no me ilusiono, pero vea que todo se dio y en tan poquito tiempo. Víctor, de pronto retrocediéndome un poco, ¿por qué habías decidido o por qué habías dejado de jugar fútbol en la época de Pedro Sarmiento? Lo mismo. Pero estabas con él te había llevado al No, en ese entonces la Copa la manejaba porque era la liga profesional y la Copa se la habían dejado. En ese entonces el entrenador era Álvaro Contreras. Ya. Manejaba las divisiones menores porque antes la Copa era como un torneo para promocionar. Exactamente. Ya ahora es que lo están tomando competitivo, ya hay títulos y hay torneos internacionales. Entonces quedamos eliminados en primera fase. Y ese año no volvimos a jugar, jugué de primera C y ahí quedó. No me renovaron contrato, a los cucuteños casi no. En ese entonces no hubo hubo un apoyo, hubo una oportunidad. Y se dio todo para no volver a jugar. Entonces ya tenía familia. ¿Cuántos años, Víctor, en ese entonces? Era 2007, creo. Unos 20 años. 20 años, que todavía es joven. Todavía es joven, pues yo, imagínate a la hora que debuté, 24, 25 años, debuté en el profesionalismo. Después de tantos años. Entonces por eso se dio el paso al costado en el fútbol. Es también difícil tomar una decisión de esas. Podría decir uno, bueno, o fue muy valiente, o le faltó mentalidad. En el caso, bueno, usted tomó la decisión porque... Dani, el duelo lo pasa solo usted. En el exterior digo yo, la gente va a hablar muchas cosas de usted, pero nadie sabe qué es lo que se vive dentro del fútbol. El apoyo para el norte santanderiano no es lo mismo. Estábamos hablando que el bayuno, el rolo, el costeño, el antioqueño tienen muchas oportunidades, pero ¿por qué? Porque ellos mismos se cobijan entre sí. El regionalismo es total en el fútbol, lo que no tenemos aquí en Norte de Santander y muchas personas, porque cuando salí de Cúcuta lo dije, ojalá arropáramos al cucuteño como arropan a los jugadores que llegan de afuera, que muchas veces no aportan nada, pero pasan sin pena ni gloria y no pasa nada, pero a un cucuteño le dan una oportunidad a un partido, si no lo juega bien,
nosotros mismos lo acabamos en la prensa o hablando por fuera. No tengo nada en contra de los jugadores, porque yo viví el fútbol de todas las maneras, como hincha, como jugador de fútbol profesional, como amateur. No tengo ni racismo ni nada de eso, sino que sí me queda faltando el apoyo y la oportunidad para el futbolista cucuteño. Y hoy ni antes lo hemos tenido. Claro. Y Víctor, mira esa parte que estás tocando ahorita, que me parece tan importante, sobre todo cuando nos referimos a la parte mental del atleta, ¿no? Que hoy en día se le da tanta relevancia y que nos hemos dado cuenta que es de suma importancia que una persona tenga ese apoyo de esa persona que se preparó para eso y que le diga, bueno, las cosas son así, tengamos esta paciencia, calmémonos. Hoy por hoy el trabajo mental es fundamental en cualquier deportista, no solo en el fútbol, sí, claro. En cualquier deporte. Hoy psicólogo, hoy es todo. Antes hablaban de psicólogo y no, porque estoy loco. No, el psicólogo es un trabajo. Hoy Carlos Gutiérrez, que fue psicólogo en el Cúcuta Deportivo, está en Nacional, estuvo en Independiente. Éxito total en Nacional. Todos los trabajos que tienen, las charlas, todo es importantísimo, pero no debe empezar desde el profesionalismo. Ese debut suyo, Cúcuta Deportivo, ¿cómo fue? ¿Contra quién fue? El debut como tal jugando fue contra Millos, porque yo llego de Cúcuta el viernes, que el nene me dice que me inscribieron. Sí. A los 8 días jugamos contra Huila acá, Cúcuta Huila. No, imagínate, llegué el viernes y se acaba el entreno cuando, me acuerdo tanto, Chaparro era el que escribía los convocados. Sí. Se acaba el entreno y yo me siento ahí a cambiar cuando yo veo mi nombre en la pizarra. Sí, claro. Víctor Uribe, y yo, pues, madre, Chapa, ¿y yo qué? Porque yo qué, nada de convocatorias, de eso yo no sé eso. Entonces Chaparro, pues, soy muy amigo mío de Rey, y no, pa, vaya, dígale a Salva, el utilero, que le dé los uniformes de presentación, el bolso, y tiene que estar a las 4 de la tarde en el hotel Casablanca, concentramos entonces, que usted tiene que concentrar hoy porque mañana hay para el siguiente año. En ese debut que te va tan bien, ¿qué sentías antes del juego? Como te digo, con Neymar, con Huila no entré. Llegué convocado, estuve en banca, no entré. A la siguiente semana fue Copa con Real Santander y ahí jugué de titular. No tuve la posibilidad de marcar, pero jugué. Y se viene Millos, sábado en la noche. Ya estaba el profe Quintabani. Sí, ya estaba el profe Quintabani y Millos de local titular. Millos venía con Omar Vázquez, tapaba a Ramos, el central era el panameño Torres. Creo que Dairo estaba en ese entonces con Millos, Dairo Moreno, Freddy Montero, no sé de cualquier de los dos. Pedro Franco. Y titular y los centrales bravos, pero Franco y el panameño. Uy, el panameño es muy bravo. El panameño te abría el brazo y te ponía a comer pasto. Y uno en ese entonces también todavía muy flaco y eso. Tenía lobo el hombre. El gol fue al minuto 27, 25 del segundo tiempo. Un centro de Giovanni, de la Chaza, por el costado oriental, la tribuna oriental. Giovanni me dice, Víctor, llega al punto penal. Es lo que me dice. Cuando él tira el centro templadito, sale Ramos y yo en el punto penal le anticipo de cabeza y hago el gol de ganar. En ese entonces fue debut en primera con gol. Con gol en casa. En casa, en el General Santander. Habían 30-35 personas en ese entonces. O sea, ese es el debut soñado. Debut soñado, el debut de la película. Ya se había ido el nene y llegó Quintabani. Y con Quintabani no dejé de jugar. Seguí jugando todo ese torneo. No fue tan bien. La nómina pues no se armó de la mejor manera, pero después cuando fuimos a Yopal sí se armó una nómina que es parecida a la que está aquí, que llegó Henry, que es gran amigo mío, Henry Hernández, llegó Mateo Figoli, llegó Emanuel Molina, el viejo Patiño, Luis Estacio era el arquero, de los cucuteños estaba Maito, Mauricio Duarte, el flaco Carrero, Avellaneda el arquero, Carlos Caicedo, que fue el mejor semestre de él en el Cúcuta, lástima las lesiones. No me acuerdo quién más. Pues la delantera era, imagínate, tenía que competir con Mateo, con Henry, con Palacios, mi persona. O sea, era... Pero usted estaba siempre ahí en Siempre. Con Henry nos hicimos muy buenos amigos y esa amistad nunca generó conflictos. Dentro de la cancha era competencia sana. Y Henry, siendo goleador muchas veces, tuve que jugar yo y no pasó nada.
Qué bueno que exista esa relación, ¿no? Esa competencia en los entrenamientos, pero también esa amistad en el campo de juego. Que Yopal se formó un grupo muy bueno. Ese grupo es el de Yopal. Salvamos descenso en ese semestre, porque en el primer semestre íbamos mal y la competencia era Quindío, Real Cartagena. Veníamos de Yopal a inaugurar la cancha, la gramilla del estadio, y le ganamos a Quindío 1-0. No salvamos por completo el descenso, pero quedamos en promoción, donde la jugamos con América en diciembre. Que dejan otra vez América sembrado en la B. En la B, claro, ahí tuve la posibilidad. Henry fue expulsado en la última fecha del todos contra Pasto. Y la responsabilidad fue mía porque llegó el profe Sanguinetti, claro. Y para esos 2 partidos yo era el titular. Y a Dios gracias, y yo todo, en Cali al minuto 4 hago el primer gol. Y a los 17 y 18 asisto a José Luis para el segundo. Y venimos acá en casa y... José Luis Bueno. Sí, claro, y en casa también le marco gol a América en esa promoción. Claro, obvio. Siempre, por ahí he leído, he escuchado que siempre has sido hincha del América, ¿no? Siempre. Y tuve la posibilidad de estar en la América al siguiente año que lo dejé que lo dejamos en la B. Sí. Y en una entrevista con el Gato Arce, él lo dijo, porque yo en una entrevista al tiempo, antes de jugar la promoción, lo había dicho. Sí. Siempre, antes yo era ese fervor a la América, nunca los vi jugar, pero ese equipo donde jugaban los argentinos, Gareca, Falcioni, Garay, Bataglia, no los vi jugar, pero yo veía ese un equipazo, Diego Maña, que era un volante, claro, el pibe del barrio obrero, Alex Escobar, ya más aquí más adelante, Pony Maturana, el Pony, Zurriaga, Nietzsche, vi jugar a Gerson, al Vagón, el Vagón cuando vino también vino a la promoción, pero ya estaba en su retiro, Mauro Romero, Kilian Birbiesca, Juan Masir y el Guigo. Delantero a Leonardo Fabio Moreno, el Pitufo. Que se pone a nombrar uno las nóminas de América desde los 80 hasta acá y todo eso. Siempre, pero es un equipo grande y siempre tiene que tener esa nómina. Pero sí, es esa la casualidad. Era muy hincha de América y en la promoción, pues, ¿sabes? Vendiendo los colores del equipo de la tierra y le hice esos goles que lo dejaron en la B todavía. Sí, eso y sobre todo también el profesionalismo. Porque... obvio. Igual estaba empezando mi carrera y esos 90 minutos eran a muerte, como quien dice por ahí. Víctor me nombró a Sanguinetti, a Quintabani, técnicos que lo hayan marcado usted en su carrera, Víctor. Que ya se estaba viendo ayer, antier, por la página de una red social de Cúcuta, la foto del nene. El año pasado falleció y como que uno pasa ese vuelo, pero para mí el nene y el Chicho Pérez, que fueron los que me dieron la oportunidad de llegar al fútbol profesional, de ya jugar como tal. Y ya Quintabani, que fue el que me dio como esa confianza de ser titular constante, de todo. Sanguinetti también cuando llegó me dio esa confianza. Por ahí González Montemurro, un profesor uruguayo que llegó después de Sanguinetti cuando descendimos. Por ahí no tuvimos muy buena sintonía, pero fue un gran profesional conmigo. Sí. Víctor, ¿tenía alguna preferencia por algún número a la hora de jugar o simplemente el que le dieran? A ver, empecé jugando con el 15, porque era que Salva me colocó en ese entonces cuando debuté contra Huila, el utilero Salvador. Después cuando llegó Quintabani, Einar, el asistente, un contramillo, se me acerca y me dice, no, Uribe... él me decía que cuando ellos jugaban siempre tenía que estar el 7 en la cancha. ¿Así? Entonces él me dijo, no, está el 7 y el 7 va a jugar usted hoy y usted va a hacer goles. Me dijo Einar, en ese entonces el asistente técnico de Quintabani. Sí, claro. Y de ahí empecé a jugar con el 7. Pero nos vamos a Yopal y llega Jairo Patiño, toda la vida jugando con el 7 y estábamos concentrados cuando llega Salvador a la habitación y me dice esto es una anécdota que muy pocos saben. Salvador el utilero llega a la habitación y me dice, Víctor, Jairo, que le pida a los que quieras pero que si les puede dar el número para que él juegue con el 7, que él es, no, Salvador, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿qué me tiene que dar? Yo antes le tengo que limpiar los botines a Jairo, no, que él juegue con ese número y yo escojo otro. Entonces me dice Salva, no, que el número que usted escoja, si lo tiene otro, si lo tiene otro, él se lo da. Entonces no, yo desde ese entonces empecé a utilizar el 27, porque el 2 de febrero era la fecha de mi nacimiento y el 7 era el de mi hija. Entonces lo unimos con mi niña, que era muy chiquita, y dijimos que el 27, y hoy por hoy sigo jugando con el 27, hasta mi hijo utiliza el 27. Esa es una cábala, es una cábala, y en proceso de formación que iba hablando con los papás les decía,
pues en los uniformes cuando se mandan a hacer, el 27 tiene que estar en cancha también. Bueno, una cábala. Es como una cábala. Sí, que claro. uno tiene. Aparte de esa, ¿tenías otra cábala antes de un partido, entrar con un pie o hacer alguna...? No, el primer balón que uno toque. Sí. Tomarse confianza desde el primer balón que uno toque, recepcionarlo bien, dar un buen pase y de ahí ya se suelta uno en el partido. Pero no era de tantas cábalas como los uruguayos o los argentinos, no. Sí, claro. ¿Algún otro partido que tengas en tu mente, un recuerdo así como pues, el del debut, 2 goles en casa, el de América que los dejas por fuera, bueno, los dejas otra vez en la B? ¿Algún otro partido que recuerdes? Dos partidos. Estábamos jugando en Yopal contra Junior. Breiner jugaba en Junior, Breiner García. No, estaba haciendo un partido de esos partidos de tu vida. Sí. Pase, creo que el gol lo hizo Mateo. ¿Sí, Goli? Sí, están colocando por redes sociales los mejores goles del Cúcuta y en eso está el de Mateo y eso que hizo Soria contra el Tolima. Bueno, y jugando un partidazo, cuando un aguacero se suelta, pero íbamos a reanudar el partido cuando estamos en la charla técnica y Quintabani da la charla cuando seguimos jugando, cuando vuelve a la alineación y para el segundo tiempo yo ya no salía. Me sentó y todo el mundo me volteó a mirar y es que usted está lesionado, ¿qué tiene? Que yo no sé qué. Y yo, no, el profe. Pero en esos partidos que usted siente y lo está haciendo muy bien, sí. Y el profe me sacó y no sé, o sea, pero fue una anécdota, no me puse bravo. Técnica. Exacto, pero no sé por qué lo hizo de pronto. Ese partido no siguió jugándose porque la lluvia no lo jugaron, entonces íbamos a jugar al otro día. Cuando los capitanes entran a hablar con Quintabani, cuando Quintabani como que reacciona, pero ya no podía hacer nada porque el cambio ya se había hecho en planilla. Ok. Entonces no pude jugar. Y lo otro, un partido acá contra Envigado, que hizo un buen gol. Yo en el fútbol amateur siempre llegaba al frente al arco y tiraba a descachar el balón y me sacaba el arquero y definía. Y contra Envigado en el fútbol profesional lo hice. Acá ese video lo tenía narrándolo Rocky 1, cuando lo narraba Rodrigo Vázquez Valencia. ¿A quién se lo hiciste? A Envigado. ¿A qué arquero? Creo que era Soto en ese entonces o Olivier Arena, no me acuerdo. Me quedó ahí al punto penalti y descaché y se tiró el arquero, me lo saqué y gol. ¿Cuántos goles en el fútbol profesional, Víctor? No tengo 12 o 15, no me acuerdo bien, 12 o 15. También otro es que en los clásicos marcaba. Con Bucaramanga siempre que jugábamos Copa, marcaba. ¿Sí? Aquí le hice 2 goles a Bucaramanga y después en otro partido hice 1. Que pues, igual los clásicos, sea en Copa, sea en Liga, son clásicos. Ok. Víctor, un jugador que te haya impresionado mucho por su calidad técnica, por su exquisitez a la hora de jugar fútbol, que haya jugado con usted, que usted mismo se haya quedado, me gusta verlo jugar. En ese entonces, Manuel Molina. Sí. En ese entonces, de los que jugué, ¿no? Porque sí. Puedo nombrar varios con los que jugué. Manuel Molina tenía una técnica, tenía una capacidad de asistir, sí. Un tiro libre, era muy bueno en ese entonces. De esa manera, ¿no? Delantero Henry, que en ese entonces llegó y fue goleador con el Cúcuta en la posición que yo estaba. Y lo del viejo, el viejo Jairo Patiño llega ya casi en la cúspide de su carrera, pero un tremendo profesional como él, un líder, yo creo que muy pocas veces lo ve uno. Claro, obvio. Víctor, después de Cúcuta Deportivo, ¿qué sigue en su carrera? ¿Por qué la salida tuya de Cúcuta Deportivo, Víctor? Salgo del Cúcuta en buenos términos cuando ya estaba en la dirigencia que está ahora. Sí. Entonces ahí yo creo que hay muy poco que hablar porque todo lo que diga uno puede ser utilizado en nuestra contra. ¿Usted le alcanzó a tocar la de...? Sí. Sí, claro. Entonces salgo, es que eso es... Como le digo, cucuteño come cucuteño. Entonces la salida mía se da porque un miembro de la delegación, del cuerpo técnico del equipo cucuteño, dice unas cosas de mí, que yo estaba parando el equipo y después. Y se lo dice a la dirigencia. Y yo salgo porque no van a contar conmigo. Y a los 5 meses esa misma persona también lo sacan del Cúcuta, siendo cucuteño. Entonces por eso se da la salida. De ahí salgo y estaba trabajando con un empresario de Cali, voy al América. En el América ya tenía todo arreglado, faltaba era la firma, pero no sé qué pasó, la verdad no, cosas extrafutbolísticas. ¿El América de qué año? El América del 2014. Sí. El técnico era JJ López, el presidente era Oresto San Giovanni. Okay. Por cosas extrafutbolísticas a última hora, el viernes,
me dicen que no, que inscribieron a Martín García, que venía del fútbol chino. Ah, fue madre. Pero ya me había pedido paz y salvo, ya tenía la transferencia. ¿Ya estábamos en Cali? Ya sabía cuánto, ya habíamos arreglado económicamente. Claro, yo ya había trabajado 15 días allá. En América, ya en América, claro. Cascajal, la sede, todo. Todo, claro, cuando eso estaba Viera, Jonier González, Tapiero, el mono grande, Sí, claro. el Turco. Se me escapan otros ahí que estaban en ese entonces. Y se cayó. ¿Y qué? Se cayó el en América y vengo. Y la otra opción que tenía, no sé si era Vallopar, pero no sé yo, y estaba Ureña recién ascendido a la primera división. A la primera división. Entonces me llaman allá y voy y juego una temporada allá, pero las cosas no se dieron. Preciso llego cuando Venezuela está, duramos casi un mes, como quien dice, secuestrado en Ureña, que no podíamos pagar para acá, Sí, ni claro. salir del hotel. Entonces como que ya las cosas se fueron dando y mentalmente, como te digo, no fui tan fuerte y uno como delantero vales por goles. Si usted va a ver las estadísticas de una temporada y solo hizo un gol y no dio una asistencia, hay muy pocos equipos que Sí, se que fijan te en van a eso. mirar. Entonces ahí como que fue la terminación de la carrera. ¿Cuántos años venían en ese momento? Uy, Dani, eso fue 2014, 2015. Tenía como 28, 30 años, 29. 28, 29. Bueno, todavía le No, quedaban todavía, cartuchos. pero no se presentó otra oportunidad y como te digo, por las estadísticas no se pudo Claro, hacer más nada. ¿Te dio duro esa época, ese momento del retiro? Empezando la entrevista le dije, el duelo lo pasa uno mismo y uno Sí. solo. Mucha gente murmuraba y decía cosas mías que las respeto. Sí. Me dicen cosas que no son, pero nadie sabe qué es lo que vive dentro del fútbol. El fútbol es una profesión, pero no, el futbolista es un ser humano. Obvio. Entonces Ante la todo. gente, cuando estás bien, eres el mejor. Ajá. Pero cuando las cosas no se dan, son los mismos que te meten esa puñalada y hablan cosas que no son. Te digo lo de por qué salía de Cúcuta, por una personaje de Cúcuta mismo, que a los 5 meses Salió lo también. sacaron más mal que yo. Ah, Entonces ese es el fútbol. Sí, Y claro. como te digo, mentalmente uno tiene que estar fuerte uno en todas las etapas. No, de hecho en esa parte ya que hemos hablado de lo mental, también se trabaja mucho a los deportistas, no solo del fútbol, sino de cualquier deportista de alto rendimiento en su momento de retiro, porque gran cantidad de atletas no lo saben asumir. No lo supera. Sí. Claro, porque no, el día a día, el entreno, el estar concentrado, los partidos, todo eso cuesta dejarlo a un lado. Y es una experiencia muy bonita. El fútbol profesional como tal es una experiencia muy bonita. Unos tienen la posibilidad de jugar en equipos bien estructurados, como Sí. hay otros que juegan en equipos Ujú, sí, que claro. muchas veces el pago no es el mismo, muchas veces Ni los sitios de llega. entrenamiento, los sitios de entrenamiento No son adecuados. no son adecuados. Entonces, pero eso es el fútbol. Claro. Es el fútbol y mentalmente tienes que estar preparado para todo. Lo repito, mentalmente uno tiene que asumir las consecuencias de lo que hace, de lo que no se hace, de lo que le toca vivir a uno. Claro, cuando ya miramos hacia atrás y tú ves todo el recorrido que hiciste, de pronto piensas que te faltó algo, que hubieras podido haber hecho más. No, me faltarme no, porque nunca me faltaron ganas, nunca me faltaron ese deseo de seguir creciendo, de seguir jugando. Sí. De pronto, mentalmente no tocar otras puertas cuando llegue Ureña, de pronto en ese Sí. entonces, pero era muy difícil por lo mismo, por las estadísticas. El goleador vale por sus goles, eso es mentira que, Sí. ay no, pero se movió bien, hizo esto, no. Pero no hizo ¿Cuántos gol. goles tiene en la temporada? De eso, Claro. del resto no. Como le vuelvo a repetir, muchas cosas me murmuraron de mí, de que hacía, de que es así. Claro. Yo tengo la conciencia tranquila de que lo di todo en el fútbol. Me costó salir porque hasta terminé de jugar y no me gustaba ya jugar con mis amigos ni nada. Ahora es que lo estoy retomando, porque ya la ok. gente me llamaba a jugar y no quiero jugar ni en esos torneos piratas que llamamos, Sí. que ahora juego. Sí. No quería ni jugarlos, quería estar encerrado, pero bueno, poco a poco fui pasando el duelo y creo que esto, el trabajar con los niños, el enseñar lo poco que usted aprendió y Sí. aparte de irse buscando uno, irse formando mejor, para que ojalá uno de esos niños que uno tiene algún día diga, uy, el profe Víctor me ayudó a estar donde yo estoy. Claro, obvio. Víctor, o sea, bueno, ahí lo acabas de decir, tuviste ese duelo interno, lo sufriste, luego te refugias o vuelves, ya habías estado en Confanorte, ¿vuelves o No, en Confanorte no empiezas en Confanorte? empiezo en Confanorte. Empiezas en Confanorte empiezo en el 2019, a Dios gracias, esta empresa me abrió las puertas y ya llevo 7 años aquí formando las escuelas de fútbol. Claro.
Y por lo que has comentado, disfrutas también formar, ¿no? Sí, esta parte de tu vida la disfrutas bastante. No crea, no es fácil a veces encontrar niños de diferentes edades, Sí. muchos les gusta el fútbol, otros no, otros vienen a jugar, vienen a pensar, pero ese es este trabajo y está vinculado con el fútbol, que es lo que lo apasiona a uno. Y hoy en la raya soy, creo que el doble apasionado de lo que era jugando fútbol, porque quiero que todo salga bien, porque lo que trabajo en la semana quiero que salga. Obvio, es de a poquito, pero un día de estos que me vean en la raya me van a ver. Bueno, tienes la apasionado. experiencia de que te formaste, jugaste, ahora transmites el conocimiento, o sea, tienes todo para ser un buen formador. Sí, viví el fútbol de todas las maneras, como hincha, como jugador, por televisión, en la cancha, en la tribuna, porque cuando antes entraba era a jugar al Loco Douglas, a Arley Mina, desde muy niño entraba al estadio, el Loco me metía por el Loco, pues le decimos por cariño de Douglas Claro, Becerra. obvio, Douglas Me Becerra. metía por Gorriones cuando era eso, gratis, y yo entraba a ver, después me tocó jugarlo y que ellos me vieran. Y hoy por hoy pues seguimos viendo fútbol, ¿no? Porque eso es lo que nos gusta. Claro, obvio. ¿Qué cree, bueno, para usted, qué es más difícil qué puede ser más difícil, estar dentro o estar fuera? Estar fuera. Sí. Dentro lo vive, dentro tiene la opción de hacer cosas para ayudar. ¿Sí me entiende? Estar fuera es ese sufrimiento. O sea, no es como estar dentro de la cancha y de ahí y estar detrás de la pelota. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes también de un torneo en el que participaste, creo que fue en la ciudad de Santa Marta, ¿no? Sí, en Santa Marta, con el proceso del 2016 que yo tengo en Confanorte. Sí. Esos niños tienen 4 o 5 años conmigo. Ajá. Llegaron que, como yo le digo a los papás, ni sabían gatear, porque ellos mismos saben. Y hoy ya hemos avanzado significativamente, estamos en un torneo en los patios. Empezamos jugando torneos muy inicios y hoy ya nos da la satisfacción de enfrentarnos a escuelas mejor formadas, con niños y ahí les estamos dando la pelea. Y ese grupo pues desde que llegué lo tengo aquí en Confanorte. También estoy en Chapinero con una 2014, la de mi hijo. Este año me dieron la posibilidad de estar allá y estoy también formando ese grupo 2014 que de verdad que llevan un proceso muy bueno. Está mi hijo ahí en ese equipo. En ese grupo, en etapas de formación, de iniciación, siempre existe el tema de los padres. ¿Cómo lo maneja Víctor ese tema de los padres? Los padres, siempre les he dicho, yo estoy abierto a todo. Sí. A que me den una recomendación, a que digan, profe, no me parece que esté bien esto, que esté mal, porque como lo dije anteriormente, esto es un trabajo mancomunado, padre, hijo, formador. Entonces uno tampoco le puede decir al padre, no, es lo que yo diga. Si en este equipo de 2016 los padres, es más, tenemos un grupo muy bueno, muy unido. Los padres de familia de ese grupo de Confanorte son muy unidos y hemos creado un grupo excelente, donde la comunicación es constante y hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente. Lo mismo estoy tratando de inculcar en Chapinero, porque es esencial ese diálogo directo entre padre y formador, obvio, manteniendo la distancia, que el padre no involucrarse en el trabajo de uno, porque uno al fin y al cabo es el que está todos los días con los niños, es el que sabe en qué posición puede jugar, o es el que toma las decisiones. A veces las puedo tomar equivocadamente, pero las tomo basándome en todo lo que se trabaja en la semana. Claro, y de hecho el único que sabe qué es lo que se hizo en la mano, pues es exacto, es el formador. y aparte uno se convierte en alguien más que un formador para los niños, casi Claro. se convierte en ese segundo papá, porque muchas veces ellos llegan a contarle cosas a uno que en ocasiones hasta los papás no saben. Entonces ese proceso de formación lo vive uno de todas las maneras. No. El trabajo mental, psicológico debe empezar desde el proceso formativo. Claro, Pero las escuelas, para muchas escuelas puede ser, no hay la condición monetaria de tener o sostener un psicólogo, Claro, para estar con los niños. Y no solo el psicólogo, o sea, no solo en la parte del niño, sino también en la parte del padre, Del papá. en la parte de la institución, Porque del formador. El proceso todos. de formación es algo mancomunado, padre, hijo, formador. Sí, correcto. Muchos Es una padres tarea- no lo han entendido. Muchos padres piensan que porque yo soy formador, llega un partido y el niño juega 15, 20 minutos, uno como formador lo está desechando. No, hay momentos del partido en el que los niños pues no se puede jugar, o sea, Claro. por lo general todos los niños deben jugar porque ellos aprenden jugando. Pero el papá
muchos papás, no todos, no han entendido ese proceso formativo de los niños. Estuvimos precisamente, Víctor, ahora que hablamos de este tema en la semana antepasada en un festival Fútbol 9 que hubo ahí en la cancha de Guaymaral, donde precisamente se implementó que los padres no deben involucrarse en el partido para nada, los formadores tampoco. O sea, el reglamento era los niños jugando el primer tiempo sin que nadie les diga nada. Y la verdad me pareció un buen experimento, porque vimos a los padres allá entre ellos conversándose, riéndose, divirtiéndose, y sus hijos tranquilos acá. Solo se les daba instrucciones cuando se acababa el primer tiempo. Sí, eso es cultura. Exactamente. Cultura deportiva. Muchas veces nosotros como formadores, porque tenemos mil equivocaciones y ahí vamos aprendiendo, nos equivocamos también cuando estamos en la línea. Discutiendo con el árbitro, presionando al niño de una manera que de pronto no se deba, porque sí. Igual nadie te puede quitar la pasión con la que vives el fútbol, no, y yo soy no. Igual. A mí me ven en una línea y estoy como si exacto, como dice, pero a veces lo malinterpretan y piensan que uno está regañando o hablándole de la manera no correcta al niño. No, es la manera de uno vivir el fútbol. Pero sí, pero lo que tú dices, lo que yo estuve presente también en lo que se hizo en ese festival, eso es cultura, y de a poco nosotros como formadores también lo debemos ir implementando. Claro. Ahora estamos tratando de, en el próximo semestre, empezar la licenciatura. Tengo la técnica en ejecución de programas deportivos, técnico laboral, okay. Que hice en el SENA, pero ya en este semestre vamos a empezar con la licenciatura, y estamos haciendo todos los trámites para presentar las pruebas del COSEP, que eso okay. Es como la tarjeta profesional de los formadores hoy en día. Claro, obvio. Víctor, el fútbol ¿qué te dejó? ¿Qué es lo mejor que te dejó el fútbol? Grandes amigos, sí. Y la capacidad de saber formar, ajá, de entregar lo que uno vivió a los niños. Creo que eso es lo que me quedó. Hoy por hoy soy feliz, amargado, a veces muy amargado, llego a la casa amargado porque no dan las cosas, pero soy muy feliz enseñando a los niños. Y creo que es el reflejo de lo que uno vivió. Claro. Todo el proceso que yo viví en el fútbol de formación fueron casi 15 años. Y hoy lo estoy enseñando. Claro, me acuerdo de todos los profesores que tuve a nivel local o a nivel profesional, y como que eso te va dando pautas para saber cómo formar a los niños hoy en día. Porque no es solo, siempre digo, no formo deportistas ni futbolistas, antes de eso tengo que formar personas. Claro, obvio, y de todo sumó algo. Sí, señor, de todo. Y como que queda esa experiencia. Lo bonito es que estoy todavía en el deporte. ¿Sí me entiendes? O sea, creo que ese es como el aliciente. Estoy dentro del fútbol, estoy formando, entonces creo que ahí como que uno queda... No solo que está, sino que lo disfruta al máximo. Siempre a los papás les digo, no les voy a fiar, porque yo la pasión del fútbol la vivo así. O sea, yo vivo el fútbol con la pasión que la jugaba, sí. La vivo en la línea. Como debe ser. Víctor, hablando del fútbol actual, ¿cómo ves la nueva reglamentación, el VAR y todos esos temas para el fútbol? ¿Lo ves bueno o lo ves malo? Depende de cómo se haga. Sí. Si vemos la liga inglesa, el VAR es excelente. Sí. Si rápido. Nos vamos al campeonato local, nos falta, porque no pueden una jugada demorarse 5 o 6 minutos para implementarla, ¿sí me entiende? Entonces, claro, no vamos a competir con esas ligas top, pero tenemos que ir sumando escalones para algún día llegar allá. Claro, obvio. Víctor, ahorita que me decías que el fútbol te había dejado amigos, tenemos aquí una sesioncita que se llama el 11 ideal, y este sería el 11 ideal de Víctor Uribe. Serían los 11 jugadores con los que usted se pararía en un terreno de juego a jugar un partido suyo. Pero Dani, ¿con los que jugué o con amigos de infancia o del barrio? No, con los que... ¿Por qué no los metemos a todos? Si usted considera que un amigo de infancia puede estar ahí inclusive con unos de... No, porque me metería a todos los de infancia. ¿Ah, sí? Pero bueno, en el arco... vamos a armarlo con los que jugué. ¿Con los que jugó? Sí, porque igual no tenemos tiempo para armarlo con los del barrio. No meto todos los del pueblo. Sí, porque me queda Dieguito Sánchez por fuera, Ricky Sánchez, el Loquito Edwin, el Loco Douglas, mi hermano Toño, Yosimar. Uy. ¿Sí me entiende? Bueno, hagámoslo con los que jugó. En el arco creo que Estacio. Sí. Estacio, Luis Estacio. Luis Estacio. Impregnaba esa seguridad atrás. ¿Hablaba? Mucho, sí. Mucho, y era un buen líder. Lateral derecho, Juan Camilo Angulo.
Llegó claro. acá en una época Dura. buena y le fue muy bien. Después pasó creo que a Brasil Sí. y después en el Cali, que estuvo. Parejas de centrales, uy, ahí se está. John Lozano y Edwin del Castillo, como jugábamos en ese equipo de, Sí, de claro, Sanguinetti. obvio. Y el lateral izquierdo, pues me une más la amistad y hoy por hoy es el líder del equipo, Mauricio Duarte. Ok, claro. Siempre hemos mantenido una amistad, aunque dejemos de hablar, pues siempre existe ese vínculo que siempre crecimos juntos y como que empezamos a debutar juntos en el fútbol. Hoy él está todavía Vigente, activo y vigente y me alegra que esté jugando y que sea el líder de este equipo. Estuvo hoy. en el fútbol argentino, ¿no? Sí, en Defensa y Justicia. Claro, obvio. En la mitad, había un jugador que me gustaba mucho cuando estaba con nosotros, era Javier Flores, barranquillero aquel que jugó en el Junior, Javier Flores. Javier Flores, sí, que sí, ya, tuvo ya. el problema en Barranquilla. en esa Ya, época. claro, obvio. Ahí. Ese sí era bravo en el medio. Volante. Igual que Juan Carlos Quintero, Sí. Juan Carlos Quintero era muy calidoso con el Sí. balón. Jairo no puede quedar por fuera. Jairo dijo Patiño. Jairo Patiño. Jairo Patiño lo metemos ahí. Pues estoy armando con los que jugué aquí en Cúcuta, ¿no? Sí, claro, obvio. Jairo te marcó bastante, ¿no? Sí, Jairo sí, igual concentraba con él. Sí. Era mucho ¿En la las habitación? historias, sí, las historias, todo muy lo noble, que me han dicho. Una persona en todo el sentido de la palabra. A él le escuché siempre una frase que decía que para ser buen titular debe ser excelente suplente. Siempre me lo decía. Sí. Cuando no jugaba, entonces me decía, Qué buena "Víctor, frase, no la había escuchado. Sí, y hoy se la digo a los niños. Para ser buen titular tienes que ser un excelente suplente. Bien, pues. Entonces, Jairo y... ¿quién más? No, y Juan Carlos Quintero, una línea de 3 ahí. Sí. Y adelante la tengo clara. Bueno, claro que estuvo con nosotros Steven Mendoza, que hoy está en León. Ajá, de México. Sí, pero Mateo, ¿Sí, Goli? Emanuel y Henry. ¿Sí? ¿Y el técnico quién sería? Uy, el técnico, no, ahí sí me mata. Usted porque no se metió ahí en el 11. No, puede ser el Nene o Quintabani. Los dos que fueron los Sí, que me impulsaron como en el fútbol. ¿No? Bueno, esa fue la nómina del 11 ideal de Víctor Uribe, un jugador que vive y sufre el fútbol de todas sus estancias y que nos acompaña hoy con una historia que la verdad ha sido muy enriquecedora. Víctor, se lo digo porque tiene usted una historia no solo de vida, no solo de fútbol, sino también de vida. Sí, sí. Sí, la verdad que sí, igual uno es lo que lo crían, como lo crían o como los valores que le dan en la casa. Entonces uno tiene que ser esa persona. Yo soy lo que mi papá y mi mamá hicieron conmigo, o lo que mi papá es y mi mamá son. Entonces siempre ellos son como ese modelo a seguir. Con equivocaciones, Como todos. como todos, pero siempre tratando de mejorar, de ser mejor persona, de ser mejor padre, de ser mejor formador, de ser alguien a que puedan ver como un ejemplo. Hoy estuvo con nosotros en los caminos del balón, los caminos de la vida, el señor Víctor Uribe. Víctor, muchísimas gracias. Dani, hermano. muchísimas gracias a Dios bendiga. usted y un saludo a todos. De verdad que invitarlos a todos a que continuemos en este camino del fútbol, a esos padres que tanto apoyan a los niños, que no desfallezcan, igual no vean esto como un proyecto de vida, sino como algo que les va a servir a ellos como persona. Muchos no llegarán de esos pelados que están formando, pero el fútbol le ayuda a uno a todo. Pues, Víctor, muchos, si somos realistas, creo que según las estadísticas de 1900 niños que se empiezan a formar, uno llega. Entonces, Y más en Cúcuta, porque no tenemos dónde promocionarlos. Pero lo que usted decía, la responsabilidad no es con el que llega, la responsabilidad es con todos. Formarlos a todos, porque Todos. de ahí van a haber médicos, doctores, Exacto. odontólogos, va a haber de todo y la formación es para todos. Y esa es como la alegría que a uno le da, por ejemplo, amigos, como tú dices, médicos, y nos vemos a la cara y nos damos ese saludo, o muchos que dejaron el fútbol y viajamos y nos encontramos en un aeropuerto, en una terminal y queda esa amistad. Entonces, Claro, eso es el ser persona también. Los valores que deja el fútbol. Víctor. Exacto.
Sí, señor Dani. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos vernos pronto. No, obvio, Víctor, cuando tú quieras. Ajá. Usted nos gana. A ver, vamos a empezar así. Pipe, ¿ya está grabando? ¿Sí? Listo.